Continuemos. Ya, de los números reales, entonces, estas cosas, los números reales, no, lo voy a abreviar así con la guerra nomás, para no escribir tanto. Los números reales, estos numeritos, funcionan y se rigen de acuerdo a reglas. ¿Ya? Tienen reglas los números. ¿Y cuáles son estas reglas? Se llaman axiomas. Esa es la palabra técnica que usamos en matemáticas. Los axiomas de los números reales. Son las reglas fundamentales por las cuales se rigen los números, cómo se comportan entre sí y qué cosas hacen, cómo lucen, etc. Entonces, ¿cuáles son estos axiomas? En primer lugar, de hecho son, ¿cuántos axiomas son? Son como 14 axiomas, si no me equivoco. Son como todas las reglas que tienen los números, ¿vale? Son un montón, no les voy a enseñar así como en detalle todos, pero por ejemplo, una regla muy básica, muy simple. Todo número real, primera regla. Todo número real es igual a sí mismo. ¿Ya? Se llama regla de reflexividad. Y lo voy a abreviar así, mire. Para todo x en R, x es igual a x. Este símbolo, ¿lo había visto usted antes? Y este otro de aquí también. ¿Esos símbolos los conocían? El S, la A, la El primero no. El primero no. Ya, necesito detenerme a explicarle qué son estos símbolos. Los axiomas yo los voy a escribir de manera simbólica, ¿ya? Lo voy a escribir en el lenguaje matemático, pero se lo voy a explicar yo verbalmente en palabras, ¿bien? Lo que está escrito en la pizarra van a ser los axiomas de manera formal matemática, ¿ya? En su lenguaje matemático. Esta cuestión que está acá, el primer símbolo, que es una A al revés, este símbolo significa para todo. Y es un símbolo que cae en la categoría de lo que se llama un cuantificador. Esto es un cuantificador. Así se llama esta categoría de objetos, ¿ya? Ese símbolo en específico es un cuantificador que se llama para todo. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa entonces? Dice para todo X, ¿ya? Y este otro símbolo de aquí significa pertenece o perteneciente. Pertenece o perteneciente. ¿Ya? Entonces ahora se lo leo en el lenguaje verbal. Dice, para todo X perteneciente a R, X es igual a X. En simples palabras, lo que esto quiere decir es que todos los números reales son iguales a sí mismos. Ni más ni menos. Eso es todo. Profe, ¿cómo se llama esta teoría? Estamos viendo la axiomática de los números reales. Ya son los axiomas de R. Era la de reflexión, la de que X igual a Ah, ya, el axioma se llama de Eso reflexión. mismo. Ya, sí. Pero si quiere ponerle nombre, no quiere ponerle nombre, ese nombre no importa en realidad. Ya no se preocupe. Entre paréntesis. Ya lo voy a dejar como un paréntesis nomás. Esto se llama reflexividad. Ya. Se lo muestro porque ese es como un primer axioma que quiero que conozca. ¿Ya? Los axiomas son cosas así, son las reglas fundamentales de los números. Otro axioma que le quiero mostrar, para que entienda a lo que voy. Mire, por ejemplo, si usted tiene tres números, para todo A, B, C, números reales, ¿qué pasa si yo tengo esto? Mire, si A es igual a B y B es igual a C,
¿Qué es lo que yo puedo concluir entonces? Que A A es igual a C. Eso, exactamente. A es igual a B y B es igual a C. Esto implica de manera lógica que el A es igual a C. Se da cuenta que esto es la matematización de la lógica. Y está escrito en el lenguaje matemático formal, ¿ya? Ahora aparecieron otros símbolos que también necesito que identifique. Está este símbolo que es como una cuña hacia arriba, y está este símbolo que es una flecha como bien gordita. Nuevos símbolos para usted. ¿Los conoce estos símbolos? ¿Los había visto antes? Eso era el O, ¿cierto, profe? No, este es un I, Ah, eso era un I. Y eso es eso era entonces. y ese es un entonces, exactamente. Profe, hacia abajo es O. Sí. Este es un entonces, o también se llama implicancia. Es una implicación. ¿Ya? Es un entonces, es una consecuencia. Entonces, repito, lo que dice aquí, en simples palabras, en palabras mortales que ocupamos los seres humanos coloquialmente, dice, para cualquier trío de números, cualquier trío de números reales que tú conozcas, cualquiera que se te ocurra, si el primero es igual al segundo y el segundo igual al tercero, entonces el primero y el tercero son iguales. Eso es una regla lógica que acá está estipulada. Aquí está. ¿Ya? Nos vamos a encontrar entonces, hablando de símbolos, en este contexto, los símbolos que van a aparecer acá son varios, pero por un lado vamos a encontrar los cuantificadores, que son muy importantes. Por ahora ahí solo conoce usted este, el para todo. Le voy a mostrar enseguida otro, que es el existe. Ese es otro cuantificador. Y también están los conectores lógicos, que también ya apareció alguno. Conectores lógicos tenemos el I, tenemos el O, tenemos el implica, tenemos el sí, solo sí. ¿Ya? Le voy a entonces anotar enseguida todas las cosas. Este de acá era para todo. Este de acá es existe. Este de acá es un I, este de acá es un O, este de acá es un entonces, y este de acá es una equivalencia. Ya creo que en los símbolos vamos a encontrar especialmente estas dos categorías, los cuantificadores y los conectores lógicos. ¿Ya? El I, el O, el entonces y la equivalencia son sobre todo los más importantes. Y van a aparecer otros más, pero bueno, los veremos en su debido momento. Ya. Ah, no, todavía no voy a borrar esto. Lo vamos a dejar ahí por un segundo. Otro axioma que le voy a comentar. Reglas básicas de los números reales. Si tú tienes cualquier par de números reales, los que se te ocurran, y se te ocurre sumarlos entre sí, el resultado también va a ser un número real. Y lo mismo con la multiplicación. Si te ocurre tomar dos números reales y los multiplicas, el resultado va a ser un número real. Eso también me imagino que debe ser obvio para ustedes, ¿no? La multiplicación de dos números me va a dar un número. Eso, en esencia, eso es lo que quiere decir. La suma de dos números es un número. Fin. ¿Ya? Regla número 3. Esto se llama, de hecho, todas estas cosas tienen nombre, ¿ya? Solamente se lo estoy poniendo así como en la terminología matemática, pero todos estos axiomas tienen un nombre. Esto, por Profe, ejemplo... ¿y ahí, Dime. ahí A y B existen los reales? Sí, tienes razón. Ah. Por ejemplo, esta propiedad, este axioma se llama, si es que le interesa el nombre, se llama clausura de la suma o clausura de la multiplicación. Ya, todas estas cosas tienen un nombre, pero bueno, no, tampoco es tan relevante saber ese nombre.
Hay algunos nombres que sí son importantes que usted conozca. ¿Ya? Y acá sí que nos vamos a detener con los nombres, porque estas palabras sí son importantes. Por ejemplo, la conmutatividad. ¿Sabe usted lo que es la conmutatividad? Esa es una palabra importante. ¿Qué significa Es de la conmutar? multiplicación, ¿o no? También está relacionado con la suma y con la multiplicación, ¿ya? En ambas Que no partes. importaba el orden, que el resultado es el mismo. Eso, exactamente. La conmutatividad dice exactamente lo que dice aquí el compañero. Para cualquier par de números que a ti se te ocurran, cualquier par de números, si tú los sumas, es lo mismo sumar el primero y después el segundo, o sumar el segundo y después el primero. ¿Ya? El orden de la suma no varía si yo los miro de izquierda a derecha o derecha a izquierda, y lo mismo pasa con la multiplicación. ¿Ya? El orden de los factores no altera el producto. Esa es como una frase muy típica, que eso se llama conmutatividad. Está acostadita, pero está despierta. Llámala, pues. ¿O ya llamaste ya? ¿Ok? No, sí está despierta. Además que usted conocía esa palabrita de algún lado. Eso es la conmutatividad, ¿vale? Ya. Ese es un axioma también que nos va a utilizar y nos va a servir porque así funcionan los números. Así funcionan los números. Ya. Otro axioma. La asociatividad. Tal vez también ha conocido usted esta palabrita antes. ¿Qué es la asociatividad? ¿Le suena de algún lado? ¿Qué significa asociar números? Juntar números. Entonces, sí, esto se funciona de una manera muy específica. ¿Alguien sabe lo que es la asociatividad? ¿No era con los paréntesis? Sí, tiene que ver con los paréntesis, efectivamente. ¿Alguien sabe? ¿Se lo conoce? ¿Lo ha escuchado? La asociatividad. Lo conozco, pero no lo recuerdo Ya, muy bien. De eso perfecto. Solo un momento. Dale, no hay problema. Cualquier trío de números que a ti se te ocurran. Tú tomas ahora cualquier trío de números, A, B, C, los que sean, cualquiera. Ya, el 1, el 10, el 1000, lo que sea. Cualquier trío de números que se te ocurran. Si tú sumas los dos primeros números y después sumas el tercero, es lo mismo que sumar los dos últimos primero y al final el primero. ¿Ya? Aquí efectivamente viene el tema de los paréntesis. Es lo mismo sumar el A y el B y después el C que sumar el B y el C y después el A. Y lo mismo con la multiplicación. Es lo mismo multiplicar primero el A y el B y luego el C, o multiplicar el B y el C y después el A. Eso se llama asociatividad. Tiene que ver con los paréntesis y lo que dice es que el orden de las operaciones tampoco importa. Si se opera primero de esta forma o después de esta otra. ¿Bien? Ya, súper. Otros axiomas que tiene que conocer, y ya lo comentamos alguna vez también anteriormente, el elemento neutro. El elemento neutro depende de cada operación, ¿cierto? De la suma y de la multiplicación. ¿Ya? Para la suma, existe un número que se llama el cero, ¿cierto? Este es el axioma, dice, existe el cero, un número real, tal que para todo número real, cualquiera que así te se ocurra, a más 0 es a. Eso es el elemento neutro. Existe un objeto que se llama 0, de modo que si tú lo sumas a cualquier número cualquiera,
no le altera la suma, ¿vale? Lo deja igual. Y para la multiplicación es el 1, ¿no es verdad? Para la multiplicación existe un número que se llama 1, que cumple lo mismo, que es neutro con la multiplicación. ¿Ya? Es decir, cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número, no se ve alterado. Eso se llama elemento neutro. El 0 y el 1. Uno es para la suma y el otro es para la multiplicación. ¿Se entiende lo que está escrito en la pizarra entonces? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, entonces los axiomas son como las reglas fundamentales que tienen que seguir los números reales. Sí, sí. Ah, ya. Gracias. Profe, una pregunta. Dígame. El tal que tiene una simbología, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? El tal que también tiene una simbología, ¿no? Sí, pero en general uno no lo ocupa. Ah, ok. Profe, el tal que se notaba así con un slash. A veces sí, mira, esta cuestión, en general en matemáticas no le ponemos símbolo, pero algunos autores sí lo ocupan. Pero no, en general uno coloca así tal que no. Incluso ya después cuando uno es más flojo coloca TQ, tal que. Listo, se abrevia y listo, TQ. ¿Ya? Pero algunos autores, si usted lo ve en algún libro, a veces lo abrevian con este símbolo, que es como una mesita, como una E, así como para abajo. O a veces también, claro, lo colocan con un slash. En general, como digo, uno coloca tal que en palabras, ¿no? Ya, ese es el axioma del elemento neutro. Después tenemos el axioma del inverso. También se lo había comentado yo en algún momento atrás. El axioma del inverso. Ya, existe el inverso aditivo y el inverso multiplicativo. Entonces, vamos a separarlo en dos partes. Para todo número real X, existe otro número y tal que X más Y me entrega el neutro. Ese es el inverso de la suma, ¿cierto? Ese numerito es el que llamamos nosotros menos X. ¿Ya? El inverso aditivo, que le había comentado yo en algún momento. Y el inverso multiplicativo también es muy parecido. Para todo número real no nulo, sí, lo voy a anotar así. Eso es lo que coloco acá, R con una estrellita arriba. Significa que el X no puede ser 0. ¿Ya? Existe otro número real tal que la multiplicación de estos dos me entrega el 1. Eso es el inverso multiplicativo. ¿Ya? Este es el axioma del inverso. Claro, y en ese momento del inverso de la multiplicación, por ejemplo, x es 4, tendría que ser multiplicarlo por un cuarto para que fuera 1. Exactamente, sí. Exactamente. El inverso multiplicativo de 5 es un quinto. El de 2 es un medio. El inverso de menos 1 es menos 1. El inverso de menos un tercio es 3. No, menos 3, perdón. Menos 3. Y así, pues. Todos los números tienen su propio opuesto, excepto el 0. ¿Ya? El 0 no tiene inverso. Y por eso se excluye abajo y se coloca ese R con un asterisco arriba, que le estoy sacando el 0. ¿Ya? El 0 no tiene inverso. Entonces, este asterisco de aquí significa que estoy sacando el 0, lo estoy excluyendo. Considero todos los no reales menos el 0. ¿Ya? Ese es el axioma del inverso. En el fondo lo que estoy diciendo en el último punto es que no se puede dividir por 0. ¿Sí?
Eso es lo que está diciendo al final. No se puede dividir por 0. ¿Y sabe usted por qué no se puede dividir por 0? ¿Qué pasa si uno divide por 0? Dicen que Daría- está ahí el mundo. Claro. Es indeterminado. No podría ser porque abajo en una fracción, la división sería como una fracción y no podría ser 0. No puede ser 0. Porque Ya. eso no Darse. existe. Está bien, no puede ser 0. Estoy de acuerdo. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasaría si se pudiese dividir por 0? Piense usted. ¿Qué ocurriría si se puede dividir por 0? No existe. Estoy viendo hartos comentarios que dicen así como no existe, se indefine. ¿Eliminaría? Si uno pudiese dividir por 0, la matemática se destruye. Como que los axiomas colapsan entre sí. Ya, le voy a argumentar enseguida por qué. Pero para eso tengo que mostrarle y ponerle otra pregunta, ya que me pueda responder otra pregunta. ¿Qué pasa si yo tomo el 5, por ejemplo? Voy a tomar un ejemplo muy concreto. ¿Qué pasa si tomo el 5 y lo multiplico por 0? ¿Cuánto me da esto? 5 multiplicado por 0, ¿cuánto? Pero ¿Qué cree la gente? Cero. Error en el sistema de la calculadora. 5 por 0, ¿cuánto es? Ah, Cero. 0. ¿Por qué es 0? ¿Sabe usted por qué es 0? ¿O es porque le dijeron que era 0? Y usted se lo creyó. Lo más Porque le probable es están pidiendo que se repita 0 veces, o sea que no se repita. ya, ok. Sí. Porque todo No, número no. multiplicado por 0 da 0. Pero Es ¿por como la qué? regla general. Esa es la pregunta. ¿Por qué? Lo que pasa es que necesito que entienda esto, porque en matemáticas no siempre nos estamos preguntando el por qué ocurren estos fenómenos. Lo que ocurre, como ya le había dicho, en matemáticas, las cosas que son verdades siempre tienen una explicación. Eso se llama demostración. ¿Ya? Eso es una demostración. Siempre hay un argumento de por qué algo es verdad, excepto en los axiomas. Porque los axiomas en matemáticas son las verdades fundamentales, que no tienen explicación. ¿Ya? Son la base pilar de todo lo demás. ¿Ya? Esto que está aquí, el 5 por 0, no es un axioma. Y le voy a explicar por qué esto da 0. Se lo voy a demostrar de manera matemática. ¿Ya? ¿Por qué esto es 0? Mire, ¿por qué esto es 0? A ver si se convence conmigo de por qué esto es 0. Mire, lo que voy a hacer es lo siguiente. El 0 que está acá lo voy a colocar como 0 más 0. ¿Por qué? Porque 0 más 0 es 0, ¿no es verdad? Entonces esto es lo mismo. ¿Estará de acuerdo conmigo que esto es lo mismo? 5 por 0 es lo mismo que 5 por 0 más 0. Porque 0 más 0 sigue siendo 0. ¿Ya? Pero ahora voy a ocupar esta propiedad que se llama distributividad. ¿Se acuerda de la distributividad? Que es como que el 5 me va a multiplicar a ambos componentes del paréntesis. Eso se llama distributividad. ¿Sí o no? ¿Se acuerda de eso? En otras Sí, palabras, profe. lo que queda es 5 por 0 más 5 por 0. ¿Sí o no? ¿Está bien? sí. Ya, perfecto. 5 por 0 más 5 por 0. Muy bien. Esa propiedad se llama distributividad. Ya, pues entonces fíjate en los dos extremos. Tengo 5 por 0 es igual a 5 por 0 más 5 por 0. Entonces yo voy a poder cancelar este 5 por 0 con este 5 por 0. Y lo que voy a concluir es que 0 es igual a 5 por 0. Que era lo que quería argumentarle, ¿no? Efectivamente 5 por 0 es 0. Y la razón es esta. Este es el argumento.
la demostración del hecho. Cuadradito. El cuadradito termina una demostración, recuerde. Ya, ¿se entendió entonces o no se entendió? Esa es la razón de por qué 5 por 0 efectivamente es 0. No es que sea una regla, no es que sea una propiedad, tiene ahí su propia argumentación y su propia explicación. Profe, Dime. una consulta, otra demostración no sería en el caso de 5 por 0, como sumar 5 veces 0. 0 más 0 más 0 más 0 más 0, igual te da 0. Sí, igual funciona, pero ese argumento no me sirve del todo, por lo siguiente. Igual funciona, pero ese argumento no me sirve del todo. ¿Por qué? Está bien en todo caso. Lo que pasa es que, claro, si tú tomas, por ejemplo, 2 por 0, efectivamente 2 por 0 es sumar 0 dos veces. ¿Ya? Si tú tomas 3 por 0, efectivamente esto es 0 más 0 más 0. ¿Cierto? 3 veces. Pero si tú tomas, no sé, un medio por 0, no es que puedas sumar un medio veces 0, ¿no es verdad? O si multiplicas pi por 0, no es como que puedas sumar pi veces 0, no se puede hacer eso. Sin embargo, todos estos números efectivamente son 0, porque cualquier número multiplicado por 0 es 0. Y eso es lo que le acabo de demostrar, sirve en general. Esto es una propiedad, lo vamos a anotar así como propiedad, ¿vale? No es un axioma, sino que es algo que se demuestra. Ni siquiera debería llamarse propiedad en realidad, es una proposición, pero bueno. Y eso es otra categoría de cositas que ocurren en matemáticas. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Para todo número real, cualquiera que así te se ocurra, el numerito multiplicado por 0 es 0. Eso es. Esto no es un axioma, a diferencia de los que hemos visto antes, ¿ya? ¿Dudas, consultas, preguntas? Entonces, ¿esto qué tiene que ver con la división? Ah, cierto, la división por 0, tenéis razón, claro. ¿Por qué no se puede dividir por 0? ¿Por qué no se puede dividir por 0? ¿Qué pasaría si tú divides un número por 0? Mira. Espera, ya, sí, está bien. Si tú divides, por ejemplo, el 1, ¿ya? Tomamos 1 partido por 0. Si eso fuese posible, lo que estoy diciendo acá es que estoy multiplicando el 1 por el inverso multiplicativo del 0. ¿Ya? Eso lo anotamos así, ya se lo voy a comentar enseguida. Esta notación de acá es el inverso multiplicativo del 0. Esto significa, este objeto, en particular este objeto, el inverso multiplicativo del 0, significa que el 0 a la menos 1 multiplicado por el 0, puesto que son inversos entre sí, te tiene que dar 1. ¿Sí? Porque son inversos. Uno es el opuesto del otro, entonces cuando tú los multipliques te tiene que dar 1. ¿No es verdad? Pero eso es imposible porque ya vimos que cualquier número multiplicado por 0 es 0. Esto nunca te va a dar 1. ¿Ya? No hay ningún número que al multiplicarlo por 0 te dé 1. Siempre te va a dar 0. Por esto que está acá arriba. Entonces eso es imposible. Por eso no existe un inverso del 0. Por eso no se puede dividir por 0. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Se entendió? ¿Preguntas, consultas, dudas? Profe, se entendió. Perfecto. Ya. Estamos llegando a la hora. Ya. Lo último que le quiero comentar para terminar la clase, ya para ir terminando la clase, es que
cuando hablábamos de los números reales, siempre nos referimos con la suma y la multiplicación. En ningún momento uno habla de la resta y la división. Esas operaciones son posteriores. ¿Ya? La resta no es más que sumar al revés. Y la división no es más que multiplicar al revés. Estas cosas son derivados del anterior. ¿Bien? ¿Qué significa restar dos números? Significa sumarle al A el inverso aditivo del B. ¿Qué significa dividir dos números? Significa al A multiplicarle el inverso multiplicativo del B. Ya, esto es resta y esto es división. Como tal, la resta y la división no existen, sino lo que sí hay es la suma y la multiplicación. ¿Ya? Uno es consecuencia, en realidad son operaciones derivadas de las anteriores. Y con ese comentario termino y continuaremos entonces hablando de esto de los axiomas la mañana. Ahí vamos a terminar con ese tema y vamos a ver otras cositas más. Ya, ¿alguna última consulta, comentario antes de terminar? ¿Algo que quiera preguntar? Profe, Dime. disculpa. ¿Cómo se llamaba el segundo axioma? Ese que si que entonces el primero y el tercero es igual. Si quiere, si le interesa saber el nombre, ese axioma se llama transitividad de la igualdad. Lo voy a escribir en el chat por si acaso. Ah, ya. Gracias. Transitividad de la igualdad se llama ese. ¿Ya alguien más iba a preguntar algo? Sí, profe, que usted mencionó algo de que si se pudiera dividir por 0, ya todos los axiomas no tendrían como sentido. Sí, la matemática colapsa, sí. ¿Queréis que Y te si- explique un poco más de eso? Por favor. A ver, igual hay que parar de grabar. Ahora ya no es necesario. Déjame pensar cómo te lo voy a argumentar. Dame un segundito. Esto igual es corto. A ver, borremos aquí. Pum. Queremos mimir. Sí, demás. Espérame, esto es algo corto. A ver. Tú tienes el 1. Y tú tienes el 2. Por otro lado. Dame un segundo. Estoy pensándolo. Ah, ya sí. Ya. No. Sí. Claro. Ya, si tú tienes el 1, nosotros sabemos que el 1 multiplicado por 0 es 0, ¿no es verdad? Sabemos que es 0. Y va a ser lo mismo que el 2 multiplicado por 0, entonces, ¿no es verdad? Porque los dos son 0, son iguales entre ellos. Entonces, si yo pudiera dividir por 0, simplemente digo acá, ya voy a dividir por 0, y lo que voy a obtener entonces es que el 0 se va a cancelar con ese otro 0, y voy a obtener que el 1 es igual al 2. ¿Sí o no? Ya. Y eso significa que en realidad todos los números son iguales entre sí. El 10 va a ser igual al 1, igual al 0, igual al 2, igual al, qué sé yo, al 1000. Todos los números significarían lo mismo y entonces los números reales se reducen a un puro número. Si pudiera dividir por 0, todos los números serían el mismo y no hay nada que hacer. Son todos iguales y como que colapsa todo y los números se reducen a uno solo. Fin. Entonces por eso no tiene sentido la cosa. Ya, listo, estamos. Cuídense, gente, nos vemos mañana. Que estén bien. Nos vemos, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Profe. Chao.